Sin medias tintas, lo que habíamos anunciado, estamos con nuestros invitados Eduardo Recoba y Enrique Castellanos, ambos economistas. Muchísimas gracias a ambos, buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches, gracias. A ver, empezamos, Eduardo, por favor. El tema de las AFPs. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Si es que era necesario para algunos ciudadanos efectivamente echar mano de este dinero en estos momentos, o si es que también, digamos, responde a una sensación de malestar para con las AFPs, y si es que hay algo que hacer con este sistema privado de pensiones ya en el fondo, ¿no? Más allá de medidas como esta de poder retirar dinero o no. Sí, a ver, había cierto sentido hace un par de años con determinadas liberalizaciones, pero actualmente, desde luego, ya no es la misma situación, no es el mismo entorno, con lo cual creo que se pudo haber mitigado esto ya desde la política pública. Para responder, digamos, la última parte de tu pregunta, esto se pudo haber modulado mucho mejor con más y mejor política pública, con más y mejores finanzas públicas y, desde luego, con una política de Estado, con una decisión de Estado que permita justamente cubrir esa necesidad de la horquilla o el rango formal de trabajadoras y trabajadores. Desde luego hay una cuestión de fondo que tiene que ver con reformas. Te escuché en un video. ¿Qué es esto de la horquilla? Explícanos un poquito. O sea, es el rango de trabajadores y trabajadoras que desde luego ya están o sin pensión o están a punto de quedarse sin pensión. Es un rango, ¿no? Es un rango que puede ir ya desde los 3 millones, incluso puede expandirse a los 6 millones de un total de 8 millones de afiliados que pueden ya estar en una situación de orfandad pensionaria, ¿verdad? Eso por un lado. Y ya para responder tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, reformas del sistema privado y reformas del sistema nacional ya son para ayer, y son reformas estructurales, son reformas multifuncionales y desde luego también son reformas integrales, ¿no? ¿Por qué no se hacen las reformas antes de pasar con Enrique? Es decir, claro, puede ser que justamente por una mala calidad de nuestros políticos, pues las reformas que se pueden hacer desde el Congreso pues sean incluso peor del estado actual de las cosas. Pero uno se pregunta, ¿por qué las propias AFPs no plantean también justamente las reformas? Uno escuchaba el otro día en un programa en Canal N, ¿no?, a Aldo Ferrini, reconocer que algunas cosas habían estado mal. Entonces uno dice, bueno, antes de que en el Congreso me hagan una locura y se vayan de un extremo a otro, ¿por qué yo no planteo o empiezo a hacer las cosas que harían mejorar mi relación con los afiliados? No, desde luego es muy sano curarse en salud, ¿no? Y creo que parte del gremio de esta industria pequeñita de AFPs se está curando en salud, desde luego. Pero creo que, y lo dije creo también en otra columna, la pelea de momento se está luchando con los guantes equivocados. Creo que debemos ir a la cuestión de fondo, que es la reforma del sistema privado y sistema nacional. Las AFP ya son un negocio, van a seguir continuando colgándose a un tipo de negocio, un modelo de negocio que va a seguir su trayectoria, Cristian. Yo creo que por ahí no tenemos que ver el tema. El tema es básicamente por la reforma. ¿Por qué no se hace? Falta de voluntad política, política de Estado ausente, austera, gestión pública cero, falta de decisión. En fin, hay situaciones que se tienen que resolver desde la política pública y esta es una de ellas. Correcto, correcto. Enrique, ¿qué problemas va a traer finalmente este último retiro? Es decir, ¿qué problemas va a traer para el sistema? Porque algunos decían, bueno, esto podría ser el inicio del fin del sistema privado de pensiones. ¿Crees que es tanto así? No, no es tanto así, pero claramente lo estás debilitando, ¿no? Como decíamos anteriormente, y lo hemos dicho por calles y plazas, más o menos la mitad de lo que se había ahorrado, juntado en 29 años, desde el 93, en que empezó el sistema FPs hasta hoy, se ha retirado, se retiraría con estos 6 retiros aprobados por el gobierno, ¿no? 100.000 de 200.000 millones de soles, ¿no? Entonces claramente está dejando, como decían, unas 3, 4, 5 millones del total de 8 millones de AFP-habientes sin un fondo de jubilación. Y eso eventualmente es una bomba de tiempo para las siguientes generaciones acá en el Perú, ¿no? Pero y esta sensación de que, por ejemplo, claro, se lee mucho en redes sociales, ¿no? He perdido tal cantidad de plata, han desaparecido, en un caso 2.000, 3.000, 6.000, 7.000 soles de mi fondo de pensiones. Digamos, ¿qué tan cierto es? Y eso también en la línea de
no sé, de la percepción de la gente, ¿no? De que es un sistema que se aprovecha del afiliado y de que finalmente no lo favorece. Nuevamente la pregunta que le decía Eduardo, ¿qué cambios hay que hacer para que la gente sienta que tanto la AFP como los afiliados están alineados, digamos, en el mismo interés? Para que me respondas eso, José, por favor, mostremos el cuadro, ¿no? Porque hay un cuadro que muestra la rentabilidad también en los últimos años. Desde el año 2005... ahí justamente no se aprecia la rentabilidad, imagino que es en el porcentaje, y claro, uno ve que finalmente ha ido subiendo. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro en el contexto de la pregunta que te planteaba? El primer punto es que la rentabilidad de las AFPs, y esto es un dato, no es una opinión tuya, mía o de alguna otra persona, es que la rentabilidad de las AFPs histórica ha sido muy buena. Desde que comenzaron hasta que terminaron, o sea, 29 años del 93, la rentabilidad promedio ha sido 10,5%. Promedio anual, una cifra muy buena. Los últimos 10 años estamos hablando de 6,5 aproximadamente, de nuevo, rentabilidad promedio anual, y los últimos 5 años alrededor del 7% igual, rentabilidad promedio anual. O sea que en largos periodos de tiempo, como se debe ver esto, las rentabilidades de las AFPs han sido buenas, son bien manejadas, hay profesionales de primera manejándolas, ¿no? Este año ha sido horrible para todo el mundo, ¿no? La subida de tasas de interés, la guerra de Rusia con Ucrania, ha hecho que los primeros 5 meses, incluyendo este mes que está todavía peor las cifras, las cifras sean negativas. Pero no se debe ver así, porque la gente que está en la AFP está para el largo plazo. La gente de 30, 40, 50 años se va a retirar de acá a 20, 30 años, digámoslo así. Entonces, que hoy día, ¿no?, estas fluctuaciones que se ven en el cuadro hagan que suban y bajen, no les deberían quitar el sueño. A las personas que sí eventualmente les puede pegar es el que está por jubilarse. Porque ese señor sí, la valorización teórica que sale en su estado de cuenta, sí la va a tangibilizar. Claro, porque no va a tener tiempo, digamos, de ver la recuperación. Así es. Para esos señores les sugiero que la mejor medida, si yo me voy a retirar en junio o julio, es tomar la opción de retiro programado. Es decir, mantengo mis fondos en la AFP, me dan una mensualidad, pero le doy un poco de tiempo para que se recupere, ¿no? Correcto. Ahora, en un tema de principio, ¿no, Eduardo? ¿Tiene sentido, digamos, no hacer obligatorio el aporte a las AFPs? Recuerdo, claro, por principio no liberal uno decía, bueno, no me tienen que obligar, yo puedo finalmente no invertir y cuidar para mi vejez. ¿Es una posibilidad plantear eso? Me acuerdo la disputa que se dio para no trabajadores dependientes, sino independientes. Y al final se logró que se revierta y no se les obligó a los independientes a aportar a la AFP. Es que ahí viene justamente, de nuevo, el tópico, el tema recurrente de la reforma, ¿no? La reforma plantea un sistema multifuncional, un sistema integral. La reforma ya está hecha. Esta semana estuve conversando con Carmen Omonte, que en la legislatura pasada... Claro, ella manejó el proyecto de reforma. Ella lideró el proyecto de la reforma y ya está en blanco y negro. Entonces, el que sea obligatorio o no, el tema previsional, el fondo previsional, ya es un tema discrecional por parte del afiliado o aportante. Yo creo que sí se puede hacer, sí funciona. Japón, Noruega, Alemania, el mismo Estados Unidos, Canadá, tienen acceso a esos sistemas integrales donde la obligación es un tema discrecional. Entonces, tranquilamente puede funcionar. ¿Que va a demorar? Desde luego va a demorar, pero vale la pena. Yo creo que en la medida que nosotros vayamos viendo las trayectorias de las rentabilidades, que como bien dice Enrique, son a largo plazo, tienen que ser a largo plazo, pero hay afiliados muy jóvenes y hay afiliados muy añejos que van a tener, digamos, un golpe fortísimo si se van en estos momentos. Yo creo que sí vale la pena esta discrecionalidad, ¿verdad? Correcto. Enrique, tú no te iba a hacer la pregunta respecto de la reforma, si es que necesitas que algunos cambios hay que hacer al respecto. ¿Crees que finalmente hay mucha chía, pero esta rentabilidad muestra pues que no habría que hacer reforma? A ver, las AFPs han funcionado bien para un grupo de gente. El grupo de gente que ha tenido sueldos formales durante largo plazo y un buen sueldo. No ha funcionado para gente que ha estado entre la formalidad y la informalidad y su nivel de sueldo no ha sido uno que le ha permitido juntar un fondo interesante para su jubilación. Entonces, en esa línea de ideas, a mí no me gustan estas reformas integrales, históricas, revolucionarias, porque cada vez que hacemos revoluciones grandes, terminamos sin, como se dice, sin soy y sin cabra. No tenemos que destruir la casa para hacerla de nuevo porque no nos gusta.
creo que habría que construir sobre lo que tenemos. Y dentro de esas reformas que se hablan, creo que lo urgente y donde yo abocaría todos mis esfuerzos como gobierno es tratar de generar lo que es la pensión mínima, ¿no? Lo que hoy se conoce más o menos como pensión 65, ¿no? A los ancianos que en dificultad financiera, económica, apoyarlos con un fondo mínimo, ¿no? Igual, a los que no llegan a través de su FPs vía a una pensión mínima, que el Estado, pues, efectivamente subsidie una primera capa, ¿no? Yo empezaría por ahí, no tengo que destruir a las FP. Las FPs han funcionado bien, se podría poner esta pensión mínima y se podrían generar otros productos que compitan con las FPs para quitarle la muletilla, el tufo de oligopolio, de que se llevan mi plata y todo lo que hemos escuchado. Pero ¿te parece que eso es una muletilla o también algo de cierto hay? Porque finalmente, claro, captan la plata y además ves grupos económicos integrados, ¿no? Que se prestan finalmente entre sus empresas. O sea, yo veo que hay que, o sea, si finalmente hablamos de liberalismo, hay que liberalizar la cosa de verdad. Totalmente de acuerdo. Yo he pasado mucho tiempo diciendo de que debería generarle más competencia. Por decir una cosa muy simple y muy práctica, dejar que una persona pueda tener una cuenta de retiro en el banco, 10% de tu sueldo, lo vas poniendo en una cuenta de retiro en el banco y lo vas acumulando. Eso sí, no es disponible para ti, pero es una alternativa al FP. Entonces tú escoges entre FP, tener una cuenta de retiro, o tenerla en una compañía de seguros, o irte a la ONP. Entonces, le quitas ahí un poquito el sanbenito de que estos señores, ¿no? Me confiscan la plata y yo no puedo hacer nada, ¿no? Correcto. Pero la verdad sea dicha, y como te digo, tú puedes tener tu opinión, yo mi opinión, pero lo que no puedes tener tu data y yo mi data. Esta es la data, y la data es buena. O sea, funciona. Desafortunadamente es que si una persona no pudo tener un sueldo, digamos, medio o alto durante un largo tiempo y no estuvo en sector formal suficientemente tiempo, pues tampoco la plata no es conejo, no se va a multiplicar ad infinitum, y eso es lo que pasa. Data dura, Eduardo, esto es finalmente una realidad, esta rentabilidad que ha ido aumentando. Sí, claro, o sea, detrás del número duro, sin embargo, hay toda una historia, ¿verdad? Claro. O sea, el número crudo sí te muestra una realidad. Y en cada caso hay una historia, me imagino. Pero detrás de ese dato crudo hay toda una historia, y tenemos una historia de 3 décadas donde, desgraciadamente, la industria no ha tenido capacidad de combatir informalidad, no ha tenido capacidad de combatir precariedad, no ha tenido capacidad de combatir pobreza, ¿no? Es decir, ya han tenido 30 años donde esta industria no ha mostrado mayor voluntad tampoco de cambiar la vocación previsional en el Perú. ¿Es su culpa? Yo creo que no. Yo creo que no es culpa de la AFP. Yo creo que la AFP nacieron para un fin determinado y lo han hecho en función a un mercado de capitales que, de acuerdo con una trayectoria a largo plazo, evidentemente las rentabilidades van a ser positivas. Correcto. Quiero hablar ahora finalmente de la inflación. Hay una nota también interesante, dice, la inflación no es la principal amenaza a la economía familiar. José Carlos Saavedra hoy escribe en el diario El Comercio, y claro, habla finalmente del otro tema, ¿no? De generar más puestos de trabajo, crecimiento económico, y de que, claro, la inflación, si bien tiene también una connotación ¿no? de agentes exteriores, como es la guerra Rusia-Ucrania, el tema del petróleo, etcétera, hay muchas cosas que se podrían hacer aquí en la política interna para que el impacto no sea tan duro. ¿Cuáles crees que deberían ser, Eduardo? Bueno, las primeras maniobras de mitigación tienen que partir, evidentemente, de una política pública que busque, por ejemplo, mayor espacio de transferencias, mayor gestión presupuestal, mayor gestión al interior del presupuesto, crear mayor capacidad, Cristian, de trazabilidad, de focalización, para que las asignaciones lleguen en el momento adecuado y a quien debe llegar. Hemos tenido 2 años de pandemia donde no hemos visto esta situación, los bonos no han llegado donde debieron haber llegado, pero creo que tras 2 años podemos ya tener mayor trazabilidad de datos, generar o diseñar mejores políticas desde las finanzas públicas, desde la política fiscal, que permitan justamente trazar ese dato y focalizar bien esa ayuda. Y para cerrar el tema de la AFP, no reemplazar la política pública por el ahorro privado, ¿no? Sino ejercer una política fiscal que realmente pueda permitir que familias vulnerables puedan contar con un efecto de mitigación por una inflación que es global, que es sistémica,
que no se sabe cuándo o hasta cuándo va a converger, cuál va a ser su prolongación, pero que también ataca a las y a los más pobres, ¿no? Entonces creemos que por ahí va la cosa, ¿no? Transferencias. Desde tu punto de vista, Enrique, o sea, ¿crees que finalmente los bonos es una buena solución en esta coyuntura? Yo entendería, creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Que tú no eras muy, digamos, ¿no? Partícipe del tema de los bonos, pero claro, uno dice, finalmente, comparando contra hacer este tema de la reducción del IGB o la reducción de la gasolina, que claro, suena muy populista porque como que ayudas a todos, pero no te estás enfocando en verdaderamente quien lo necesita. ¿Te parece que los bonos en esta coyuntura vale la pena? ¿Es un tema a trabajar? Todos lo recomendamos así, o sea, mira lo que ha pasado con el IGB del pollo y algunos otros alimentos. Los otros alimentos no bajan, entre otras cosas porque nuestro mercado de alimentos es en su gran mayoría informal. Entonces el IGB ni va ni viene, ¿no? Tenemos todas unas cadenas productivas y hay un mercado de libre oferta y demanda donde simplemente la reducción del IGB o la eliminación no llega, ¿no? Entonces, claramente por ahí no es. Eso no ha funcionado. Por ahí no es. Claro, ahí coincidimos, claramente no ha funcionado. La gasolina la ha vuelto a subir ayer. Así es. Entonces, lo que te queda es ir por el tema más focalizado y tratar de ayudar a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y ahí necesitas, ahí creo que debería formarse un grupo ahí interministerial, perdón, o una suerte de SAR antiinflación o con estos temas que está viendo de los fertilizantes, etcétera, para que coordinar entre el MIDIS, entre el Ministerio de la Producción, Economía, una suerte de entidad que lidere y trate de armar eso. Porque esto es el tema de los bonos puede ser bueno o malo, es un tema de gerencia, es un tema de management, ¿no? Entonces, y ahí es donde no nos destacamos. Entonces, yo sí que en este caso yo preferiría ir por cosas focalizadas, muy enfocadas, bonos, y tratar de ayudar a los que realmente lo necesitan. Que a ti te bajen el precio del pollo o a mí, probablemente no somos las personas que más lo necesitamos, ¿no? Y hacer algo así como vimos, el IGB, que hace a todos, la gasolina, los fideos, las harinas. Y además ineficiente, ¿no? Podría decir que hasta inmoral finalmente estarle bajando pues a quien no necesita, o sea, fuera de foco completamente, Eduardo. Yo hoy en la tarde hacía un ejercicio pequeñito, ¿no? Un ejercicio matemático, ahí trataba de modelar un poquito para, no quiero ser tan pomposo, ¿no? Pero hacía un ejercicio. Y este golpe o este impacto supuesto de la exoneración del IGB y el ESC beneficia al fin y al cabo a las familias más ricas. En un rango entre 35 y 37 soles al mes calculé que las familias más ricas se veían beneficiadas. En tanto, los hogares con menores ingresos se veían beneficiados entre 7.5, mira, no llega a 8 soles. Entonces, ahí hay una ¿pero por qué eso, Eduardo? Es más fácil, más fácil esta medida general. En la canasta familiar, las y los más pobres no acceden a todos los productos, pues. O sea, no son consumidores recurrentes de pollo, de huevo, de leche, de azúcar. Ok, ¿no? Me estás hablando de los productos que finalmente... Claro, entonces, al final te das cuenta con estos pequeños detalles que no hay gestión, como bien decía Enrique, no existe una gestión que sea capaz de trazar el dato, de buscar y de focalizar a la familia que realmente lo necesita y aplicas una transferencia. Y uno diría que, como tú bien dijiste, Eduardo, al inicio de la pandemia obviamente tuvimos ese problema, uno diría que en los 2 años algo tendríamos que haber mejorado. Mi pregunta es respecto a este gobierno y mezclo ya política con economía. ¿Se ha deteriorado aún más con este gobierno, ustedes, dentro de los indicadores de economía, justamente esa capacidad de, por ejemplo, detectar? ¿Es una muestra de ello que se vayan por estas medidas generales y no finalmente por el tema de la focalización, que significaría, claro, un mayor trabajo, pero ser mucho más eficiente en gastar o en invertir los recursos del Estado, si se quiere, Enrique? Sí, ¿cómo haces algo cuando tenemos 4 gabinetes, tenemos 55 ministros en 10 meses? Probablemente el promedio de tiempo que dura un ministro en este gobierno es 2 o 3 meses. No sé, habría que hacer la aritmética. Entonces, han habido problemas estructurales, pero incluso en la coyuntura se han agudizado. Claro, porque ¿cómo puedes planear algo? ¿Cómo puedes hacer algo en 2 o 3 meses de gestión? ¿No? O sea, simplemente este gobierno
desafortunadamente no da pie en bola, claro, y no llama a la gente que tiene que llamar y no le da un tiempo para que la cosa dé su hervor, ¿no? Pero ¿no sería más grave aún que cambiar las cabezas constantemente, que cada cabeza, digamos, desarticule la administración que había en cada ministerio y en cada institución del Estado? Pues claro, si finalmente cambia el ministerio, tienes pues al gerente administrativo, qué sé yo, ¿no? A una burocracia que conoce su trabajo, pero y si a eso lo deja hacer, ¿no? Lo deja hacer. Pero si sacas a esos, atacan, peor aún. El otro tema entonces, Eduardo y Enrique, pues claro, hemos hablado de gastar el dinero que tiene el Estado para paliar la situación de los ciudadanos, que obviamente es su deber, pero necesita que entre la plata. Y ahí nuevamente entramos, ¿qué hace o qué puede hacer el gobierno? ¿Qué está dejando de hacer para justamente hacer todo lo contrario, desde generar mayor inversión? ¿Cuánto pesa lo que acabamos de hablar del tema político, de la incertidumbre? Por ejemplo, el tema de la minería. ¿Cómo no aprovechar? ¿Cómo no ver en el gobierno el sentido de urgencia de poner a trabajar a las bambas cuando tú lo que dices en tu, digamos, en tu campaña y hoy por hoy es no más pobres en un país rico? Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo ves ese tema? Y si crees que si hay una solución en el corto plazo para este tema económico, es necesito más ingresos para poder luego distribuir a través de bonos. Hay un entorno de ciclos de precios de materias primas que estamos dejando pasar, evidentemente. Es una ola, y creo que sería la segunda ola que estamos dejando pasar. Y eso se soluciona básicamente desde una toma de conciencia alrededor de tu política pública, de la decisión que vayas a tomar desde la política pública. Tú no puedes diseñar una estrategia, como bien decía Enrique, si no tienes primero cuadros técnicos, si no tienes asesores. Y si los tienes, como bien dices tú, entran y no respetan lo que ya está construido, sino que lo atacan y lo destruyen. Entonces no hay una trayectoria. Te lo resumo así. En estos momentos, Cristian, Enrique, desde mi opinión, tenemos cero política económica. No existe prácticamente una política fiscal. La política monetaria es una isla, felizmente, es un islote en medio de esta austeridad. ¿Y cómo paliar eso? ¿Cómo paliar en una situación? La pregunta es muy complicada, pero es muy inteligente. ¿Cómo paliar eso desde la política pública? Bueno, tienes herramientas. Nada lo queremos inventar. Tienes alianzas público-privadas, obras por impuestos que pueden estimular e ir en cadena, e ir de la mano con el sector o la actividad privada. ¿Que hay ignorancia o no hay voluntad? Yo creo que hay ignorancia, y no existe voluntad política, solamente existe ver el Estado como botín, ya que estamos hablando de política, no ver al Estado como un botín, y desde esa perspectiva continuar minando cualquier cambio, cualquier propuesta, cualquier iniciativa. Ni siquiera promueven una iniciativa concreta. Lo que hacen básicamente es ver al Estado como botín. Pero Eduardo, perdón, y ahí Enrique la pregunta, entonces, claro, me corté en la pregunta, o sea, no falta de voluntad política, sino más bien una voluntad pareciese por incendiar la pradera, por agudizar la situación, digamos, no complicada económica que vive el país. Pareciese que hay eso. No recuerdo qué ministerio, me parece que es el Ministerio de Transportes, pero hay 15 o 20 funcionarios dentro del Ministerio de Transporte, otro dato duro, que también tiene una historia alrededor de ese dato, que han estado en el gobierno regional de Junín, que no es un gran ejemplo pues de ejecución. El gobierno regional de Junín no es un gran ejemplo de gestión. 122 funcionarios altos, no medianos ni bajos, 122 funcionarios ahorita, mientras estamos hablando los tres, están de esos 122 el 52% están cuestionados y siguen en sus cargos. Entonces no tenemos una trazabilidad. La economía es una ciencia de tomar decisiones, una ciencia de expectativas, y no podemos dibujar todavía, casi a un año de gestión, no podemos dibujar la cancha todavía, por lo menos en mi opinión. El panorama entonces, Enrique, desde tu punto de vista, es que, digamos, lo peor todavía está por llegar. Bueno, a ver, empezando con la primera pregunta que me hiciste, tenemos los recursos. Gracias a Dios por el tema de los precios de los minerales. Hay plata. Tenemos los recursos. El déficit fiscal se ha reducido bastante, alrededor del 2%. Durante la pandemia pensamos que la cosa venía mucho peor. Las cifras son, gracias a Dios, relativamente buenas.
Si es un tema de que el gobierno no puede ejecutar, si es por estrategia o incapacidad, como ciudadano creo que es incapacidad, pero claramente podría ser la otra parte. Déjalo ahí a los especialistas en política si lo están haciendo para, como tú dices, incendiar la pradera, ¿no? Yo creo que es falta de capacidad, yo creo que este gobierno no puede, ¿no? Y encima tiene todo tiñe todo pues de ideología, ¿no? Que realmente no ayuda. Y yo creo que si seguimos así, este gobierno va a ser tan malo como el primer gobierno de García, ¿no? El 85 al 90, yo lo recuerdo muy bien, me imagino que tú también. Sí. Yo creo que 4 años más como este año que está pasando y al país lo van a dejar así, ¿no? O sea, como ciudadano esa es mi opinión, o sea, bueno, no le veo. Cruda realidad, ahí como tú dices, ahí también yo veo datos, Eduardo, para acabar, por favor. Como está de moda plagiar, voy a plagiar un poco las palabras de Enrique. Para mí es el peor gobierno en 34 años que hemos tenido desde García I. Así te lo digo. Panorama complicado, señores. Vámonos a una pausa y regresamos. Enrique, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias.